que tengan con respecto al práctico, ¿sí? El práctico 5. Eh, Todavía esta clase que viene en la práctica vamos a seguir viendo acerca del práctico 5, así que bueno, ahí vamos a aclarar seguramente algunas dudas, algunas cuestiones que haya que ver con respecto al práctico, que era un poco largo, pero bueno, tenemos el tiempo todavía como para seguir trabajando sobre él, ¿sí? Si bien ahora en la teoría ya vamos a comenzar con la unidad número 6, eh, todavía en la práctica vamos a continuar con el 5, ¿sí? Por lo menos esta semana más, ¿sí? Y ya vamos a poner una fecha de presentación de ese práctico también, que creo que ya está la fecha de presentación, ya está en el link, pero no me acuerdo de qué fecha había quedado ahí, me fijo. Bueno, ahí está marcado el 17 de octubre, pero yo lo voy a cambiar ahora, ¿sí? En realidad esto lo vamos a dejar un poco más. El 17 de octubre es este viernes, ya lo voy a dejar, lo voy a cambiar hasta el 24 de octubre, ¿m? Porque tengo una semana más. A ver, ahora mismo lo cambio, así ya queda. Bueno, ahí la cambié para el 24 de octubre, entonces la fecha de la presentación de este práctico. Van a tener un práctico más y con eso ya iría cerrando el tema de análisis diseño, ¿sí? Si bien vamos a ver la unidad número 7 y 8, solamente va a ser teoría, no va a haber práctica de la unidad 7 y 8, ¿sí? Vamos a llegar hasta la unidad 6, que es de diseño, con respecto a la práctica, nada más, ¿sí? Eh, Otra cosita que quería indicarles es que tienen que completar una encuesta que es obligatoria. Ahí lo voy a mostrar, está en el aula virtual.
en la pestaña general, ¿sí? Donde dice tarea obligatoria, ahí donde tenían que ustedes registrar el grupo, bueno, registrarse en el formulario de inscripción. Ahí abajo dice encuesta obligatoria, ¿sí? Esa encuesta tienen que llenarla. Es una encuesta de autoevaluación más que nada de lo que sería la asignatura, ¿sí? A ver cómo ustedes han sentido con el dictado. Y bueno, hay una serie de preguntas más que nada para hacer una estadística. Ir viendo de mejorar o, por ejemplo, les habla acerca del tema de las evaluaciones parciales. Bueno, por ahí si se ve que ustedes no están de acuerdo, para el año se modifica, o bueno, no para el año, sino que se puede modificar para la segunda parte, ¿sí? Entonces, bueno, es como para ir mejorando más que nada o cambiando cosas que por ahí a lo mejor ustedes no me dicen. Si bien la encuesta, bueno, sí va a permitir ahí, va a decir, digamos, quién ha hecho. Yo no voy a fijarme en las respuestas, quién ha puesto qué, ¿sí? O sea, yo lo único que voy a hacer es una estadística eh, de las respuestas nada más. A mí no me interesa saber la opinión en sí eh, por nombre y apellido, sino que es algo así como anónimo. Nada más que no es anónimo por el tema de que se controla por el correo para ver si han presentado o no la encuesta, nada más, ¿sí? Pero, o sea, pueden ustedes responder libremente la opción que ustedes quieran, eso no afecta en nada, digamos, porque como les digo, yo no voy a poder observar una estadística nada más como para tener una referencia de cómo vamos con que nada por ese lado, ¿sí? O sea, que traten de poder ser sinceros con su respuesta y contestar objetivamente. Más que nada con ese objetivo, ¿sí? De poder mejorar el tema de la evaluación, mejorar con respecto al tema de si hay algún inconveniente o algo. Ahí, más que nada en esas preguntas que yo le hago, es eso para ir viendo y bueno, en caso que haya por ahí respuestas o la mayoría que sean negativas en algo, hay que mejorar, habrá que charlar mejor, preguntarles a ustedes el por qué o bueno, ir viendo, ¿sí? Porque bueno, nosotros hemos tenido un dictado eh, eh, todo lo que hicimos fue virtual, fue a distancia. ¿Sí? No combinamos ni siquiera las evaluaciones con la presencialidad. En teoría podría hacerse con la clase con la presencialidad, sí, eso es lo que estoy evaluando para ver qué es mejor. Por ahí no se cuenta con los recursos necesarios como para hacerlo presencial, porque por ahí hay que ver bien también el tema, qué es lo más conveniente hoy. Sí, hoy en día tenemos que estudiar si conviene hacerlo, bueno, este tipo de materia, por ejemplo, este tipo de asignatura que nosotros la mayoría vemos conceptos básicos del análisis y diseño del sistema, si conviene hacerlo presencial o conviene continuar como virtual. Sí, está ese debate, digamos, en ver. Por eso es que, digamos, es que esa encuesta le hago ese pequeño estudio como para poder determinar y ver en qué se puede mejorar. Y con respecto a las evaluaciones, yo sé que nos falta mucho todavía, pero sí es posible, digamos, porque la mayoría, hay muchas universidades, incluso universidades privadas, que el dictado lo hacen totalmente a distancia y virtual, ¿sí? Entonces, eh, salvo que haya alguna práctica, algo que se tenga que hacer, que requiera la presencialidad, pero en el caso este no es nuestro caso, digamos, porque no tenemos que hacer algo con componentes físicos o algo que ustedes por ahí no tengan a mano, simplemente la conexión a internet es suficiente con un dispositivo para conectarse, ¿sí? Bueno, eso más que nada de la encuesta. También hablo acerca de la evaluación para ver cómo se han sentido, si tuvieron algún aprendizaje y dificultades, y bueno, todas esas cuestiones, porque por ahí puede ser que hayan inquietudes o algo que yo por ahí nunca se les pregunta, directamente se le impone. Y bueno, la idea de esta encuesta es, bueno, como para que haya algo
expresión de parte de ustedes y poder de paso hacer un estudio sobre el tema de esta forma de dictado que estamos llevando a cabo nosotros, ¿sí? Bueno, o sea que bueno, estas son unas cuantas preguntitas, no les va a llevar mucho tiempo hacerlas, lo hacen en el tiempo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí le voy a poner un tiempo de, de vencimiento que va a ser el día, porque bueno, yo necesito ya tener datos de eso, podría ser hasta el 27 de octubre, ¿sí? Ya le voy a poner ahí un cartel igual, hasta cuándo, pero bueno, ya más o menos quedamos que es hasta el 27 de octubre, cosa que tengan 2 semanas en completar. Como les digo, no van a demorar mucho, o sí, será unos 2, 3 minutos nada más, y bueno, eso es todo, ¿sí? Así que bueno, más que nada es como para hacer una autoevaluación de, digamos, a la asignatura y al dictado, ¿sí? En sí. Eh, bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar con la unidad número 6. Fíjense en que la unidad número 6 ya está habilitada la pestañita, ¿sí? La unidad número 6. Tenemos varias diapositivas, hay unidad 6 diseño, unidad 6 diapositiva. Unidad 6 diapositiva es la diapositiva principal, sería así. Unidad 6 diseño es un complemento, digamos. Después tenemos dos ejemplos ahí de sistemas, ¿sí? De pantallas, más que nada, de manuales de usuarios. La unidad 6 es el diagrama de estructura que vamos a ver, ¿sí? Un diagrama de estructura que sirve para el diseño que lo hacemos a partir del DFD. Así que eso vamos a ver. Eh, Hoy prácticamente nos quedan dos clases más, de teoría, y ya también viene la nueva fase de evaluaciones. Ya sí, ya estaríamos terminando casi con el cursado, porque ya el cuatrimestre termina el 21 de noviembre. Entonces, ya el 3 de noviembre ya tendríamos que estar comenzando a evaluar, cosa de que el 10 hagamos una recuperación y la semana del 17 ya eh, bueno, ya cerramos lo último que nos quede con respecto a la práctica, si queda alguna inquietud o hay alguien que tiene algo para corregir, bueno, cosas así. Ya se estuvo revisando el tema de las prácticas también. Bueno, entre todos los primeros prácticos estuvo bastante bien. Ahora vamos a ver el tema de los prácticos 4 y 5 para ver cómo están. Ahí veo que están por ahí 4, sobre todo se ve que hay algunas dificultades, así que eso vamos a ver. Seguramente va a haber algunas correcciones que se le va a hacer con respecto a sus prácticos. Eh, Así que, bueno, no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Vamos a hacer más que nada hincapié en esta unidad número 6 que es un poquito más compleja, y bueno, a desarrollar varias clases por lo menos lo que es la práctica, ¿no? Porque esto más que nada por ahí se complica el tema de la práctica, porque después hablar de diseño eh, en sí es teórico una parte, y bueno, pero la mayor parte es práctico, ¿sí? Así que bueno, en esta clase de teoría vamos a desarrollar los conceptos básicos, vamos a ver un poco de diagrama de estructura, ¿sí? Y después el resto lo vamos a ver ya en la práctica, lo que sería el diagrama ese, ¿sí? Bueno, vamos con eso entonces con la unidad número 6. A ver, vamos a ver si lo podemos grabar esta clase porque no tengo grabación anterior de esta clase. Recording in progress.
Ahí está, voy a grabar esta clase. Bueno, chicos, ahí vemos la unidad número 6, entonces, que corresponde al diseño, ¿sí? Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diseño? Eh, bueno, el objetivo del diseño justamente es la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico, ¿sí? Que le va a dar soporte junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. ¿A qué nos referimos con componentes del sistema de información? ¿Sí? Nosotros cuando vimos los diagramas de flujo de datos, ya íbamos identificando procesos, ¿sí? Recuerden que cuando teníamos un problema y teníamos que crear el diagrama de flujo de datos, hacíamos un diagrama de contexto en primer lugar, ¿sí? Que representaba más que nada al sistema en general con la relación con sus respectivos entidades, habían flujos, ¿sí? Eso es lo que era el diagrama de flujo de datos. Ya ahí podemos ver algunos componentes, esos componentes son los procesos, ¿sí? Los procesos en que vamos dividiendo, porque el diagrama de contexto ahora lo vamos a hacer una explosión, digamos, en nivel uno y vamos a tener, por ejemplo, tres procesos, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos tres componentes, entonces, bueno, vamos a ir desglosando el problema cada vez más y bueno, ahí nos va a empezar a aparecer a ver en cuántos componentes podemos dividir, ¿sí? Bueno, eso es más que nada uno de las definiciones que se hacen acá en el diseño, ¿sí? El ver la arquitectura del sistema, ¿sí? Los componentes, es lo primordial en el diseño. ¿Qué características se deben diseñar? Las especificaciones de diseño describen las características del sistema, ¿sí? Hablamos ya de características. Acordémonos que cuando, bueno, hablábamos al principio de requisitos, identificación de requisitos, habíamos hablado de que esos requisitos en realidad después se transforman ya en requisitos de sistemas, ¿sí? Eso, al principio son requisitos de usuarios, después los convertimos en requisitos de sistemas. Ya cuando hablamos de diseño y esto, hay un producto de por medio, son las características del sistema, ¿sí? Esos requisitos pasan a ser características del sistema. Los componentes son los submódulos, los módulos, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de módulos. Cuando hablamos en software, en el módulo ventas, el módulo contabilidad, el módulo inventario, ¿sí? Se dividen en distintos módulos y cada módulo tiene funciones diferentes, ¿sí? Entonces, estos sistemas se organizan en módulos y eso forma parte. Elementos de diseño, bueno, ustedes ya conocen los flujos de datos, los almacenes de datos, procesos. Todo se basa en el FD, ¿sí? Si bien el diseño ya se le puede cambiar de nombre, se le puede llamar de otra forma, pero es como que de alguna forma siguen el mismo hilo que veníamos viendo ya en el diagrama de flujo de datos, ¿sí? Flujo de datos, bueno, ustedes saben bien que son movimientos de datos hacia, alrededor y desde el sistema, ¿sí? Almacenes son los conjuntos temporales que a futuro van a ser la base de datos. Procesos son actividades para realizar alguna función, ¿sí? Aceptar, manejar, suministrar datos, información. ¿M? ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos procedimientos, ¿sí? Procedimientos, métodos y rutinas para utilizar el sistema de información y lograr con ello los resultados esperados. Controles, estándares, lineamientos para determinar si las actividades están ocurriendo en forma anticipada o aceptada, ¿sí? Em, Funciones del personal, ¿sí? La responsabilidad de todas las personas que tienen que ver con el nuevo sistema, usuarios, proveedores, personal de apoyo. Bueno, esos son los elementos. Entonces tenemos 6 elementos, ¿sí? Si bien algunos ya los conocían, estos elementos, por lo menos que procedimientos, controles y funciones del personal, por ahí no habíamos hablado mucho, ¿sí? Procedimientos tienen que ver con los eventos, con las cosas con las funciones, con las rutinas que se ejecutan. ¿M? Los controles son muy importantes, por ejemplo, controles del sistema que tienen que ver, por ejemplo, eh,
como que tienen que ver más que nada con las restricciones, ¿sí? Restricciones legales, políticas, que pueden haber, de reglamentación, ¿m? Controles del sistema, funciones del personal, bueno, toda la responsabilidad de las personas que van a utilizar el sistema. Cuando hablamos de arquitectura del software o de sistemas, ¿sí? Porque bueno, acordémonos que cuando hablamos de software, si los sistemas están dentro de lo que de la categoría software, digamos, software es como algo más amplio, ¿sí? Pero cuando hablamos de arquitectura, es la estructura o estructuras del sistema, ¿sí? Son los componentes del software, sus propiedades externas visibles y las relaciones entre ellos. Cuando hablamos de arquitectura no es el software operativo, es una representación, ¿sí? O sea que nosotros la arquitectura la podemos graficar en nuestra especificación del diseño del sistema de información. Tendríamos que graficar cuál va a ser la arquitectura del sistema para que el programador, el que vaya a programar el sistema, lo pueda comprender, eh, cómo lo va a diseñar, ¿sí? O sea, cómo lo va a implementar, porque, digamos, tenemos que ya tener organizado en los componentes que se va a dividir, ¿sí? Entonces, es una representación que permite analizar la efectividad del diseño para cumplir los requerimientos establecidos, considerar alternativas arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambio al diseño todavía es relativamente fácil, ¿sí? Reducir los riesgos asociados con la construcción del software. ¿Para qué hacemos la arquitectura del software? Justamente para evitar costos, ¿sí? Porque, bueno, antes de construir el sistema, acá podemos plantear ideas, plantear eh, una estructura en general de lo que sería, digamos, el sistema, pero todavía no está construido, sí está todo hecho, como les dije hace rato, en papel, digamos. ¿M? O sea que se los puede revisar varias veces, esto se puede retroalimentar y mejorar el sistema, sin necesidad de construirlo ni tampoco de asumir riesgos altos, digamos, que pueden llevarnos a un alto costo después de corregirlo, ¿sí? Entonces, bueno, acá todavía estamos en esa etapa en la cual podemos eh, corregir ciertos errores que puede tener el software, ¿sí? El diseño del sistema antes de construirlo. Siempre hablamos del sistema, de las salidas, ¿sí? Tenemos salidas del sistema, ¿sí? Por supuesto que también tenemos entradas, porque entramos datos y el sistema nos devuelve una salida. La salida puede ser por pantalla, por una impresora o por otro medio, ¿sí? La salida es lo que nosotros vemos, lo que obtenemos a través de ese sistema o ese software que estamos hablando, ¿sí? Eh, Dice que, bueno, la salida por lo general es información, ¿sí? Cuando hablamos de salida estamos hablando de información, no estamos hablando de otra cosa, ¿sí? El sistema, la salida que nos da es justamente información. No sé de qué nivel será, puede ser de alto nivel, de bajo nivel. Y cuando hablamos de bajo nivel es para los niveles operativos, cuando hablamos de alto nivel es más que nada para los gerentes, pero es siempre información, como pueden ser estadísticas, pueden ser tableros de control. eh, bueno, entonces dice, hay 6 objetivos que el analista de sistemas trata de alcanzar al diseñar la salida. Esos 6 objetivos dice, diseñar la salida para servir al propósito previsto, diseñar la salida para ajustarla al usuario, entregar la cantidad apropiada de salida, asegurarse que la salida esté donde se necesite, proveer la salida en forma oportuna, elegir el método de salida correcto, ¿sí? Bueno, son principios que tiene que tener esas salidas o ese conjunto de información que ustedes piensan proporcionar al usuario, ¿sí? Por ejemplo, de nada nos sirve que tengamos una salida de información que en realidad no nos va a servir
en realidad no servía ayer, por ejemplo, ¿sí? No sé, por decir así, que se demora el sistema en procesar la información y bueno, la salida va a obtener la mañana, en realidad cuando yo necesitaba hoy la información. Entonces eso yo le haría, por ejemplo, el principio 5 que dice provee la salida de forma oportuna, ¿sí? eh, Elegir el método de salida correcto. Por ejemplo, yo quiero un reporte impreso, pero resulta que por alguna razón el sistema solamente me lo deja ver por pantalla y no hay forma de imprimirlo, o quizás yo quiero una planilla que me, que me saque un reporte en Excel y no, esto me lo saca en PDF o en algún archivo que yo no puedo editar, que yo no puedo eh, manipular los datos después que sale el reporte, ¿sí? Porque a muchas veces los reportes que obtengo de un sistema, yo necesito manipularles, por ejemplo, quiero la cantidad de ventas que se hacen, necesito marcarlas, necesito eh, hacer un nuevo filtro o ir jugando con los datos, ¿sí? Y bueno, necesito que el sistema me tire un formato Excel, entonces bueno, por ahí si no lo hace sería también como no cumpliendo con ese principio 6 que es elegir el método de salida correcto, ¿sí? Asegurarse que la salida esté donde se necesite, o sea, les hablaba del tema de las salidas de alto nivel o salida de bajo nivel. Se supone que no le vamos a tirar un tablero de control, digamos, a un usuario operativo, ¿sí? Esa información mucho no le va a servir, digamos, a él. Tendrá que ser una información más objetiva para dicho nivel, digamos, ¿sí? De operario. Eh, entonces, bueno, tenemos que poner la salida en el nivel que sea adecuado, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de los reportes, para quién va a ir dirigido, de lo que es importante. ¿Mm? Salidas, ¿sí? De- eh, más que nada informes, filtros de pantalla, lineamientos para el diseño de pantallas. Bueno, que se mantenga la pantalla simplificada, la presentación consistente, facilite el movimiento agradable. Bueno, ya depende, por ahí estos lineamientos del libro que yo lo saqué, de la versión y todo eso, ahora pueden haber cambiado un poco, ¿sí? O siempre hay que buscar los lineamientos actuales en el momento de, de hablar de esto, pero por ahí estos son los más esenciales, ¿sí? O sea, se supone que la pantalla, si son muy grandes y están llenas de cosas y de datos, por ahí no lo sirve mucho al usuario, si no cumple con lineamientos de calidad. Mantenga la presentación consistente, también tiene que ser todo cosas que no corresponden o cosas mezcladas. Ya no es consistente, por lo tanto, ya eso no le sirve al usuario. Confunde, ¿sí? Facilita el movimiento del usuario entre la salida que se muestra en la pantalla. Bueno, acá, a ver, bueno, dice, facilita el movimiento del usuario entre la salida que se muestra en la pantalla. Ahí es como que algo no me cierra esa parte. Si le puse bien. Bueno, acá más que nada se refiere a los movimientos que puede realizar el usuario, ¿sí? Con algún tipo de reporte que se muestra en pantalla, más que nada, ¿sí?
Por ejemplo, ahí tenemos algunos reportes que nos muestran en pantalla, ¿sí? Como les decía hace rato, que podría ser en algún formato PDF o, bueno, en ese caso se tiene que poder imprimir, se tiene que poder exportar, se tienen que poder hacer diferentes operaciones, ¿sí? Que no sea un reporte que quizá no lo podemos manipular para nada o no lo podemos copiar, pegar, salvo que sea algo restringido, que por ahí no se pueda copiar, pegar o algo con propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, eh, eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que el usuario los pueda manipular de alguna manera a esos informes, reportes que nos muestren, sobre todo en pantallas, ¿sí? Crear una pantalla atractiva y agradable se refiere, bueno, más que nada al tema del color, que no sean colores muy intensos para la vista, que no canse, digamos, al usuario el tener que ver por justamente la combinación de colores, algunas combinaciones por ahí no cae bien a la vista, sí, bueno, más que nada esas cosas que tienen que ver con la usabilidad hay que tener en cuenta acá. ¿M? El diseño de buenos formularios, bueno, hablamos de formularios más que nada, seguimos hablando de pantallas, ¿sí? De pantallas, pero bueno, formularios pueden ser de carga, para, por ejemplo, para una VM, ¿m? Una VM tiene que estar bien organizado para que las salidas. Bueno, para que las salidas sean prolijas, el usuario no tenga problemas al dar de alta algún, por ejemplo, artículos para vender, ¿sí? En productos, tienen muchas especificaciones, tiene distintos tipos de datos para ingresar, para traer, ¿sí? Entonces, bueno, hay que diseñar formularios que sean cómodos y que sean intuitivos, ¿sí? Interactivos. eh, Ustedes han visto que por ahí cuando van a llenar o se van a registrar en algún tipo de servicio o quieren registrar un correo electrónico, hay algunos formularios que son por ahí engorrosos, ¿sí? Para registrarse y muchas veces uno cuando tiene que ir a registrarse en para algún servicio es como que, bueno, nos da un poco de cosa o no queremos o ya se nos pasa la gana. Por ahí, bueno, si uno tiene que trabajar todos los días con un sistema así de esa manera, es muy fastidioso para el usuario más que nada, ¿sí? Imagínense si para ustedes era un fastidio tener que completar una sola vez para registrarse en una cuenta de correo. Imagínense que el empleado trabaja todos los días en un sistema que no es cómodo, ni interactivo, ni intuitivo, ni nada, es muy incómodo para llenar los formularios y tienen que llenar todos los días eso, ¿sí? Entonces imagínense cómo se va a sentir, digamos, ese usuario teniendo ese problema, ¿sí? Entonces los formularios tienen que ser fáciles de llenar, que cumplan con el propósito para que se diseñaron, que su diseño contribuya a que se completen con precisión y que sean atractivos, ¿sí? Bueno, algunas reglas doradas. A ver, eso vamos a ver en el otro. Tenemos otra diapositiva. Comparto. Esas reglas doradas son más que nada para el tema del diseño de formularios, ¿sí?
A ver, te esperan que se cargue. Bueno, esta es la otra diapositiva que teníamos, que por ahí, bueno, es opcional el tema de la lectura, ¿sí? Por algunas cositas sí pueden entrevistarla, ¿sí? Habla acerca de arquitectura, pero más que nada está relacionada a la ingeniería de software. Pero hay algunas cositas que son muy importantes, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta. Y una de ellas justamente era el tema de esas reglas doradas del diseño que está muy interesante, ¿sí? Estas reglas doradas, ¿sí? Dice, tres reglas doradas, dice, dejar el control al usuario, reducir la carga de memoria del usuario, hacer que la interfaz sea consistente. Si eso ya habíamos hablado, el tema de la interfaz que sea consistente. ¿Qué quiere decir dejar control al usuario? Dice, definir modos de interacción de manera que no se obligue al usuario a realizar acciones innecesarias o no deseadas, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice un ejemplo, pone revisar la ortografía, ¿sí? Eh, A veces uno pone revisar ortografía y es como que el software nos obliga a un modo de revisión de ortografía y es como que nos obliga a revisar la ortografía, por ejemplo, ¿sí? Entonces esas cosas por ahí el usuario no quiere, no desea, ¿sí? Quizás desea cambiar la ortografía de una sola palabra, no de todo el texto. Entonces, bueno, tenemos que tratar de no obligar al usuario a hacer cosas que él no quiere hacer, ¿sí? O sea, nosotros con el software a veces obligamos a hacer cosas al usuario y creyendo que eso está bien o que bueno, por razones para obligarlos a no cometer errores, por ahí, bueno, le ponemos alguna restricción o algo y bueno, eso molesta, ¿sí? Dice, dar una interacción flexible, ¿sí? Estamos viendo de dejar el control al usuario, ¿sí? Dar una interacción flexible. eh, por ejemplo, darle al usuario posibilidad de elegir, ¿sí? De elegir, eh, por ejemplo, que tenga diferentes formas de interactuar con el sistema, ¿sí? No solamente que sea a través con el mouse, digamos, con la interfaz gráfica, o puede ser con el teclado a través de comandos, o puede ser a través de algún lector de- de código de barras, ¿sí? O sea, no solamente obligarlo a que interactúe de una forma, porque puede ser que alguno de esos dispositivos por ahí deje de funcionar, ¿sí? Entonces, tenemos que, incluso dice con el reconocimiento de voz, ¿sí? Hoy en día, bueno, podemos tranquilamente trabajar que el usuario no solamente ingrese con el teclado, sino que puede ingresar a través de la voz, ¿sí? Habilitar mecanismos de voz. Dice, permitir que la interacción del usuario sea interrumpible y también reversible. Eh, Bueno, tenemos tenemos varias reglas con respecto a eso. Sí, bueno, vamos viendo una por una. Pero bueno, es muy importante estas reglas para el tema a tener en cuenta para el diseño de formularios, de salidas, ¿sí? Dice, permitir que la interacción del usuario sea interrumpible y también reversible. Supongamos que estamos cargando un formulario muy grande, ¿sí? Pero por alguna razón no tenemos la información necesaria, ¿sí? Sería muy engorroso para el usuario tener que perder esa información que ya ha cargado, ¿sí? Supongamos que, no sé, tiene que cargar los
informe de unos juicios, supongamos, y un juicio muy largo, tiene que cargar la información, tiene que adjuntar documentación, pero de repente, bueno, algo le ha faltado al usuario y tiene que ir, no sé, tiene que venir mañana porque, bueno, tiene que ir a buscar un documento a tribunales y, bueno, no va a poder completar el formulario. Le quedaría cancelar o guardar en forma incompleta, ¿sí? Pero bueno, resulta que si guarda ya no puede modificarlo, no puede volver a... Bueno, eso sería una restricción a algo, ¿sí? O sea, es como que sería que obligar al usuario también a que sí o sí o cancele o guarde y pierda información, ¿sí? Entonces, bueno, eso se refiere más que nada a es permitir que la interacción del usuario sea interrumpible y sea reversible, ¿sí? Que el usuario pueda dejar en suspenso, ¿sí? Así como, por ejemplo, nosotros escribimos un correo y a veces no lo enviamos y queda como borrador, por ejemplo, eso es algo interrumpible, ¿sí? Bueno, muy pocas veces sería otro ejemplo que también cuando borramos los mensajes de WhatsApp, bueno, eso sería algo reversible, ¿sí? Que si nos envía y nos confundimos, lo volvemos a borrar. Algo de eso se refiere, ¿sí? O sea, que sea interrumpible y sea reversible, porque bueno, ahí dice sin perder el trabajo realizado hasta el momento, ¿sí? Si estamos enviando un correo, bueno, se queda guardado en el borrador, quizás no se envía, pero antes, bueno, antes si no escribíamos el correo, se cerraba todo y ya perdíamos todo, ¿sí? Teníamos que volver a redactar el correo y toda una serie de cuestiones que eran pérdida de tiempo y bueno, eso fastidiaba mucho al usuario. Facilitar la interacción a medida que aumenta la habilidad de permitir que aquella se personalice. Eh, por lo general, esto ya cuando los usuarios se acostumbran a usar el sistema, ¿sí? Entonces, bueno, uno sigue, por ejemplo, para cargar un formulario que tenga documento, apellido, nombre, dirección. Ya el usuario, a medida que va usando el sistema, se va haciendo más rápido, va descubriendo atajos de teclas, por ejemplo, el tab, el control, bueno, para copiar y pegar, control C, control V, bueno, ya uno va utilizando esa atajo y bueno, lo va haciendo de manera más rápida, ¿sí? Entonces hay que facilitar esa interacción, por ejemplo, poniendo los textbox en orden, tal cual que el usuario cuando apriete Tab vaya al siguiente y no salte a otro. Por ejemplo, se vaya, estemos llenando el DNI y se nos vaya abajo donde dice observaciones, por ejemplo, ya el último. O sea, pasa eso algunas veces, ¿sí? Nosotros cuando vamos programando no nos fijamos eso, pero... Y eso dificulta la interacción, ¿sí? Porque, bueno, nosotros bueno, lo programamos así, con ese desorden, quizás no lo vemos cuando programamos, pero el usuario eso no facilita la interacción, ¿sí? Entonces hay que acomodarle bien el tema de los elementos que tenemos en la pantalla, los labels, los textbox, los botones también, ¿sí? Porque muchas veces el usuario no utiliza el mouse para apretar un botón, sino todo se maneja con el teclado. O a veces hay que relacionarlo por ejemplo, a los botones, un botón guardar, podrían relacionarlo con la tecla Enter, cosa que el usuario cuando apriete Enter automáticamente se guarde. O no sé, algunos relacionan el refresh con F5, o a veces se refresca solo a medida que va ingresando, depende, ¿sí? Depende de la comodidad y de los requerimientos del usuario también con respecto a eso, pero hay que tener mucho en cuenta. eh, cuando vayamos a diseñar. Ocultar los tecnicismos internos del usuario al usuario ocasional, ¿sí? El usuario no tiene por qué preocuparse, digamos, del sistema operativo, de archivos, de cualquier cosa técnica que sea responsabilidad de los técnicos, ¿sí? El usuario no tiene que ver para nada ese tipo de cosas. ¿Mm? Diseñarlos.
la interacción directa con objetos que aparezcan en la pantalla. Bueno, bueno, acá cuando habla de esa interacción directa con objetos es que hay algunos objetos, algunos elementos en la pantalla que el usuario puede cambiarlos de ubicación, puede moverlos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una barra. A veces nosotros la barra queremos tenerla arriba, a veces al costado, a veces abajo, a veces no queremos que aparezcan esas barras, que desaparezcan, ¿sí? Entonces esos objetos los vamos manipulando, ¿sí? De tal forma que nosotros sintamos que tenemos el control de algo, porque si no es como que los diseñadores o los desarrolladores nos imponen las ubicaciones que a ellos les parece bien y nosotros ya no tenemos esa libertad por ahí de nosotros como usuarios, no tenemos la posibilidad de ubicarlo, de esconderlo, de ocultarlo, ¿sí? Bueno, eso sería con respecto a la primera regla. La segunda regla es reducir la necesidad que el usuario memorice, ¿sí? Por ejemplo, dice reducir la demanda de memoria a corto plazo. Eh, Eso tenemos que evitar, de que tengan que recordar acciones, entradas. A veces nosotros, por ejemplo, para ingresar un correo electrónico en un formulario, eh, bueno, podemos darle a través de algún IntelliSense o algún combo box o algo, digamos, para que el usuario no tenga que, o algún prompt, ¿sí? Cosa de disminuir cualquier ocasión que el usuario tenga que memorizar eh, cosas, ¿sí? O sea, eh, a veces suele pasar que uno memoriza un código o algo, digamos, pero en lo posible eso hay que evitarlo, ¿sí? Siempre tenemos que ver la forma que el usuario pueda acceder a esa información fácilmente, como para poder realizar una carga rápida de lo que está haciendo, ¿sí? Hacer que lo preestablecido sea significativo, dice. Bueno, dice, lo que al principio se da por preestablecido debe tener sentido para el usuario promedio, pero este debería dejarse especificar sus preferencias individuales. Sin embargo, debe disponerse de la opción de reiniciar para restablecer los valores originales, ¿sí? Claro, o sea, que hay que poner las opciones también como para poder, por ejemplo, si tenemos varios filtros en una grilla, por ejemplo, y la llenamos nosotros con cosas, sí, tenemos que tener una opción, por ejemplo, para poder restablecer eso, o sea, por ejemplo, un botón que diga reiniciar o limpiar. eh, En los formularios lo mismo, cuando uno va llenando, a veces lo llena, pero resulta que quiere en un momento volver para atrás o bueno, no quiere necesariamente limpiarlo a todo el formulario, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener algunas opciones de que permita eh, volver atrás o reiniciar o poner valor por defecto, ¿sí? Después dice, definir atajos que sean intuitivos. Bueno, esto es la secuencia, el tema de los atajos que habíamos hablado hace rato también, de las teclas, que por ahí, bueno, la secuencia de la combinación de teclas, como puede ser control B, por ejemplo, para invocar una función de buscar, o está relacionada a alguna acción, ¿sí? Eso se ve en los sistemas, por lo general,
vamos a ver un ejemplo de un sistema, bueno, que tiene F3, F4, F5, que por ahí está uno con el teclado, que lo hace más rápido y más práctico, y bueno, va con un F5, abrís un prompt, seleccionás una opción, Enter, listo, ya seleccionaste y seguís cargando con el Tab, y listo, Enter, guardar, y ya está, ¿sí? Entonces, eso es lo que los usuarios quieren, hacer las cosas rápido y ellos mismos van aprendiendo, digamos, a cómo manejarse más rápido con el sistema. Se van adaptando, pero para eso, bueno, el sistema también tiene que tener algo, ser algo flexible en ese sentido, ¿sí? Bueno, después dice, la distribución visual de la interfaz debe basarse en una metáfora del mundo real. Eh, sí, porque a veces hay sistemas que no tienen un botón o, no, o digamos, eh, todo con palabras o letras, porque a veces las palabras son largas y, y nos llenan el sistema de palabras, ya se hace engorroso, ¿sí? Para leer. Por ahí el usuario memoriza mejor lo que es lo visual, ¿sí? Entonces cuenta de ponerle un botón que diga guardar. Podemos poner un botón que tenga un, no sé, por decir así, un disquete, ¿sí? No sé, bueno, no sé si poner disquete u otra cosa que represente, bueno, por lo general los software, el Word y todo eso tienen por ahí un disquete para guardar, ¿sí? O un disco o algo que represente a guardar, ¿sí? Aparte que ocupa menos espacio y todo eso, porque si ponemos guardar, nos ocupa mucho lugar y aparte que el usuario tiene que leer. Y como les digo, a veces el usuario memoriza mejor los gráficos que tener que estar leyendo o esforzando la vista. Bueno, entonces es importante el tema de la interfaz visual, ¿sí? Y gráfica. Después dice revelar información de manera progresiva. De manera jerárquica, es decir, información acerca de una tarea, objeto, comportamiento debe presentarse primero en un nivel de generalización elevado. Eh, bueno, esto más que nada, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un prompt, ¿sí? Y bueno, vamos seleccionando una opción, quizá alguna categoría de algo, y bueno, a partir de esa categoría ya nos van mostrando otras informaciones y se van ampliando un poco, ¿sí? La información y se puede ir filtrando, ¿sí? A medida que vamos haciendo filtros, vamos teniendo más detalles, ¿sí? Entonces eso, por ahí vamos viendo una revelación de información de manera más progresiva, de información más que nada que ya cuenta de cargar en el sistema, como pueden ser los parámetros, ¿sí? Ya vamos a ver en el ejemplo también a qué nos referimos con parámetros, ¿sí? Parámetros, por ejemplo, puede ser los tipos de artículos en un sistema de venta de electrodomésticos, como pueden ser, bueno, tenemos, ¿qué puede ser, por ejemplo? Eh, eh, de refrigeración, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos esa categoría, tenemos heladera, freezer,